¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? Benvinguts al món de Juan y Patri. ¿Qué pasa, Chendelmón? Aviso, este vídeo va a ser polémico. Vamos a hablar sobre tradiciones valencianas, pero no sobre las más bonitas, sino sobre las más crueles, mortales y asquerosas que existen. O al menos eso dicen los grupos que las denuncian. ¿Por qué digo esto? Porque este no va a ser un vídeo de crítica, sino de conocimiento. Vamos a conocerlas y a juzgar por nosotros mismos qué tienen de bueno y qué tienen de malo. ¿Y por qué hay tanta gente que las critica y que las defiende? Quédate hasta el final para tener un buen criterio. ¿Todos listos? ¡Empezamos! Bien, vamos a empezar fuerte, la tauromaquia, sí señor. En este canal somos completamente contrarios al maltrato animal. Lo demostramos en varios vídeos que podéis ver por aquí. ¿Pero de verdad se les maltrata? Analicemos la festividad valenciana por excelencia, el bou al carrer. Se trata de soltar a un toro o vaquilla por las calles, que están cerradas con barrotes y defensas. Y la gente pues realiza recortes, corre delante del toro. Resulta ser la mayor fiesta taurina de la Comunitat Valenciana, atrayendo a más de 10 millones de turistas y aficionados. Es tradicional y se practica en casi todas las comarcas valencianas, sobre todo en las zonas del interior de la provincia de Castellón y en el rincón de Ademuz. ¿Pero los toros sufren? Pues parece ser que sí. Estudios veterinarios aseguran que el animal sufre estrés y cansancio durante el festejo, hasta ver casos del animal desplomarse muerto en el suelo por un ataque al corazón. Dale like a este vídeo si estás en contra del maltrato animal, y suscríbete y activa la campanita si quieres ver más vídeos como este. Y seguimos con una festividad muy parecida, el bou embolat, que es igual que el anterior pero se celebra de noche. Y al toro o vaquilla se le colocan dos bolas de fuego en la punta de los cuernos, que sumado a todo lo anterior, el fuego les quema la cara y puede llegar a dejarlos ciegos. Y otra más, el bou a la mar, celebrado en varios municipios de costa valencianos. Es exactamente igual que las demás, solo que se intenta que el toro se lance por él mismo al mar. Y aparte de los problemas anteriores, se suma el de ahogamiento. Lo más relevante de esta fiesta es que en la ciudad de Dénia está declarada como fiesta de interés turístico nacional. Los defensores de las fiestas taurinas afirman que solo son casos aislados y que se respeta el bienestar del animal. También defienden la importancia cultural de la tauromaquia. Son tradiciones milenarias. Y en esto tienen razón. Son tradiciones no con siglos, sino con milenios de antigüedad. Desde Grecia hasta Fenicia, en el Imperio Romano y Persia. Los propios íberos valencianos adoraban a los toros casi como dioses y se sacrificaban como la mayor de las ofrendas. Hoy en día son el símbolo más distintivo de la cultura española y patrimonio cultural de gran valor. También se dice que así se dignifica al animal y que de prohibirse estas fiestas los toros se extinguirían. Algo parecido a lo que sucedió con los burros, un animal antiguamente muy abundante y que desde la aparición de los coches ha llegado a estar en peligro de extinción. Pero ¿dignificar al animal? Como reflexión, ¿acaso el animal no es digno si no sufre? Pongamos otro ejemplo, las peleas de perros. ¿Acaso un perro no es digno si no pelea? Porque de eso estamos hablando, la función del toro en la fiesta. Con los datos aportados podemos ver que su función es sufrir. El toro está para recibir mareos, quemaduras y estrés, y que las personas se diviertan con ello. Menuda forma de querer al animal. Pero hemos dicho que íbamos a implicarnos con las dos partes. Si bien es una fiesta antiquísima que debe de ser conservada, no puede ser que sea a costa del sufrimiento de un animal. Algunas soluciones para el futuro podrían ser mejores controles veterinarios, sustitución del fuego por otros elementos y concienciación ciudadana sobre el estrés animal. Si te gustan los vídeos como este y te gustaría que hablásemos sobre noticias taurinas, suscríbete al submón de Juan y Patri, donde tenemos un noticiario valenciano. Seguimos con los animales. El tir y arrastre, nacido en 1940 como una competición entre labradores. Se trata de carreras de caballos que arrastran pesos, aunque también hay otras modalidades. Se considera un deporte autóctono valenciano y cuenta con una federación propia, la Federació Valenciana de Tir y Arrastre. En esta tradición está completamente prohibido el maltrato animal. Sin embargo, existen múltiples denuncias sobre agresiones a los caballos y sobre esfuerzos que achacan su salud, la mayoría realizadas por asociaciones ecologistas y por el partido político PACMA, ampliamente criticado por su extremismo animalista, llegando a denunciar a centros de investigación y conservación de especies en peligro de extinción, como el Oceanographic o el Biopark de Valencia, por considerarlos simples zoos explotadores de animales. Si bien sí que existe una rama pseudoecologista de animalismo extremo, no se deben descartar los males que puedan sufrir los animales, y se debe denunciar cada caso de maltrato. Y vamos con la fiesta de animales más extraña de Valencia, y para muchos la más asquerosa, la batalla de ratas del Puig. Si no sabéis de qué va, os lo explico brevemente. La gente se lanza ratas muertas por la calle.
Sí, como lo oís. Antiguamente se realizaba tras las fiestas del pueblo, para despedir a los jóvenes que iban a la guerra. Pero no habían ratas. Habían pollos y conejos vivos en una vasija que se rompía cual piñata, la trenca del perol. Y animal que atrapabas, animal que te podías comer. Con el tiempo evolucionaron a caramelos, dulces y ratas vivas. Quizás como una especie de broma. La gracia está en que luego a esas ratas se las apaleaba y mataba por las calles, y los vecinos acababan lanzándoselas entre ellos. Hoy en día sigue existiendo la trenca del perol, pero la batalla de ratas fue prohibida en 1996 por obvio maltrato animal. Aún así se sigue celebrando de manera ilegal y parece ser muy popular entre los vecinos del Puig. Otras tradiciones valencianas también van de lanzarse cosas, como la batalla de flores de Valencia, donde se lanzan flores, la famosísima tomatina de Buñol, donde se lanzan tomates, que al fin y al cabo son hortalizas, o la merenguina de Llíria, donde directamente te lanzan postres. Personalmente, y esta es mi opinión, prefiero que me lancen postres a cadáveres de ratas. Comenta qué te parece el tirriarrastre, la tauromaquia y todo esto, siempre con respeto. Y recuerda que aquí te dejamos nuestro Patreon por si quieres ayudar al canal a hacer más vídeos como este. Además, es una red social donde subimos contenido único. Esperamos que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo sobre las fiestas valencianas más polémicas, pero sobre todo, no te vayáis del mon.